La inteligencia artificial en el mundo del turismo aporta muchas cosas, entre otras, convertir lo que es mera información en bruto en una inteligencia a partir de la cual poder tomar decisiones. En Aragón estamos trabajando con el ITA, con el Instituto Tecnológico de Aragón, desde Turismo de Aragón, creando precisamente una plataforma de Business Travel Intelligence. Los beneficios son, pero también hay riesgos, y por eso es importante los beneficios tanto en eficiencias como en el valor que se puede dar en trabajos más interesantes. En muchas cosas hay muchas eficiencias, pero también hay muchos riesgos, y por eso es importante que estemos bien formados y bien preparados. Los beneficios serían una mayor eficiencia, un mayor servicio, un servicio más personalizado, más eficaz, porque la inteligencia artificial en realidad dentro de la administración digital es la salsa que permite hacer un buen trabajo. Nuestro objetivo es trabajar y transferir tecnología a las empresas, hacer que Aragón sea tenga un nuevo polo de progreso en este tipo de tecnologías. Este tipo de tecnologías se cree que va a ser una tecnología disruptiva en los próximos 10 años. Muchas veces no nos paramos a pensar que detrás de la inteligencia artificial hay personas. Las personas construyen la inteligencia artificial, las personas son los responsables de regular la inteligencia artificial y las personas son las que consumen la inteligencia artificial. Es decir, nosotros somos los que decidimos cómo se usa y está en nuestras manos decidirlo. Y qué manera más natural de interactuar con una máquina que hablarle a ella como puedes hablar con un ser humano. Es mucho más natural hacer eso que no coger un mando a distancia y seleccionar opciones en un menú. Ha sido un éxito, ha venido mucha gente, ha habido mucha participación, muchas conferencias y podríamos resumir que lo que se ha visto hoy es que hay mucho entusiasmo con la temática de la inteligencia artificial porque estamos convencidos que va a dar oportunidades de mayor eficiencia, de menos burocracia, de mejor aprovechamiento de los recursos, pero sobre todo que le vamos a dar al ciudadano algo más personalizado con el paso de los años.